Ben, imos continuar, se lles parece. Están xa preparados os membros da seguinte mesa. Entramos en la última mesa de la tarde, que tiene por título Una pregunta. El mundo que viene, ¿nada será igual? Nos lo hemos preguntado todos tantas veces estos meses que incluso se ha acuñado un término nuevo, que es el de la nueva normalidad. Mientras tanto, deseamos volver a la vieja, que ahora, por cierto, apreciamos mucho más. Nos lo hemos preguntado, ya decimos, pero aquí nos lo preguntaremos en alto. A gran escala las preguntas se repiten. Estados Unidos con un liderazgo internacional en caída, China afectada también en su economía que parecía imparable, Europa buscando su protagonismo. Hay tantas preguntas que intentaremos en esta mesa que nos orienta hacia algunas respuestas. Nos acompañan ya Robin Niblett, director de Chatham House, Bruno Masáis, politólogo y escritor, Rebecca Greenspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, y modera esta mesa el presidente del Real Instituto Elcano, a quien le cedemos la palabra, Emilio Lamo de Espinosa. Muy bien, pues buenas tardes a todos. No sé si Robin nos está escuchando. Robin, ¿está apareciendo ya? Ya está. Robin, can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Sí, Pues, estupendo. sí, os oigo bien. Estupendo, Robin. Pues vamos adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a Mancio, a Josep y a los organizadores, a Carmen, por invitarnos a participar en esta segunda sesión del foro. Es ya muy tarde, evidentemente estamos todos cansados, se nota en las caras, aunque no pueda verlas, lo percibo claramente. En buena medida, por lo demás, casi todo lo importante se ha dicho. Lo que no se ha dicho probablemente pues, es que no es tan importante. Vamos a tratar de darle un poco de color a los muchos temas. El objetivo básicamente es analizar un poco el estado del mundo globalmente y de las relaciones internacionales en el escenario de la pandemia, en el escenario del COVID, ¿no? Como sabemos, hace menos de un año, y esto cuando lo piensas es tremendo, hace menos de un año apareció en una ciudad china totalmente desconocida para la inmensa mayoría, pero que tenía ya 10 millones de habitantes, una nueva zoonosis como muchas que ha habido en el pasado y como nos dicen los epidemiólogos que habrá muchas en el futuro. Comenzó a extenderse, empezó a llegar por aquí y está dando en este momento la segunda vuelta al mundo, ¿no? Nos preguntamos todos cuándo acabará, cuándo tendremos vacuna, no lo sabemos. Situación que los economistas han llamado de incertidumbre radical, radical uncertainty. Y aquí se ha estado viendo, hemos hablado de ello, dificultad de realizar diagnóstico, ¿no? Quiero señalar dos ideas a modo de presentación y luego iniciaré el debate con los tres ponentes. La primera es que aun cuando no estábamos en absoluto preparados para la pandemia, sin embargo, sí había sido perfectamente prevista por muchos expertos y lugares. ONGs, think tanks, especialistas en epidemiología, prácticamente la totalidad de las estrategias de seguridad nacional la preveían. Y me voy a permitir leer concretamente la Estrategia de Seguridad Nacional Española del 2017, por lo tanto, de antes de ayer, porque es que es impresionante en la precisión con la que nos señala el riesgo de pandemia. Decía la Estrategia de Seguridad Nacional: entre los desafíos a tratar, inestabilidad económica, vulnerabilidad energética, movimientos migratorios, emergencias y catástrofes, epidemias y pandemias y el cambio climático. Y añadía, España, un país que recibe más de 75 millones de turistas al año, con puertos y aeropuertos que se cuentan entre los de mayor tráfico del mundo, un clima que favorece cada vez más la extensión de vectores de enfermedades, una población envejecida y una situación geopolítica polarizada, no está exenta de amenazas y desafíos asociados a enfermedades infecciosas. Como veis, el análisis no puede ser ni más preciso, ni más adecuado, ni más correcto. De modo que sí, estaba previsto, pero sin embargo no hicimos en absoluto caso a los expertos y cuando nos llegó, nos pilló de un modo totalmente no estábamos preparados para ello. Yo creo que esta es la primera lección. La primera lección es que no le hacemos caso a los expertos, seguimos sin hacerle caso a los expertos. Nos lo dijeron, pero no les hicimos caso, ¿no?
¿Qué consecuencias tiene la pandemia? Esto es un poco la gran pregunta en este momento. ¿Qué consecuencias a nivel global, ¿no? Bueno, veremos, porque no sabemos todavía cómo terminará ni cuándo terminará, de modo que estamos probablemente ante el fin del comienzo, pero no todavía en el comienzo del fin. Nos encontramos en esa situación intermedia. Como sabemos, hay dos grandes escuelas. Siempre hay dos grandes escuelas, gracias a Dios, si no, no habría nada que discutir. En este caso tenemos, como es usual, dos escuelas. Una nos dice que nada será igual. Kissinger ha dicho eso, las cosas cambiarán radicalmente, estamos ante una mutación radical del orden internacional también. La otra escuela, a la que yo tiendo más a aproximarme, lo que nos dice es que más bien es un acelerador de tendencias que ya conocíamos y que ya se habían dado con anterioridad, pero que la pandemia las refuerza. Es lo que ha sostenido, por ejemplo, Richard Haass, y le he oído a Pepe Borrell decir eso mismo en varias ocasiones. No sé qué es lo que nos contará mañana, pero sin duda esta es la tendencia. A la hora de elegir habrá que buscar un poco de todo, pero es cierto, lo señalaba creo José Juan Ruiz antes y comparto con él, que no se producen grandes novaciones en la historia de los pueblos, el mejor predictor del futuro es el pasado, nadie se libra de la mochila de su historia y por lo tanto, bueno, las dependencias de senda históricas son muy potentes. Lo son quizás más en el terreno macro que en el micro. Esto sería una hipótesis que lanzo. Yo creo que al final puede que la pandemia acabe introduciendo más innovaciones en nuestras rutinas y los hábitos cotidianos que en el nivel macro, en el nivel de las grandes relaciones, poderes y economías. Temas, pues desde la informalidad en el vestido a los modos de saludarse, la enorme influencia que está teniendo el teletrabajo, cambiando la cultura empresarial, los viajes, el modo de hacer negocios, cambiando las rutinas, los horarios, las residencias, o pensemos, por ejemplo, también en las consecuencias de la digitalización sobre el consumo, que han sido brutales. Antes se han analizado, no voy a insistir. De modo que yo creo que sí, que en el terreno micro, en el terreno de nuestras vidas cotidianas, va a haber muchos cambios bastante profundos que se irán estabilizando y que se irán amplificando con el paso de los meses de pandemia. A nivel macro. Bueno, a nivel macro yo solo quería lanzar una idea que me parece que es importante y que no se ha resaltado suficientemente, ¿no? Yo creo, como decía, que una de las consecuencias de la pandemia es un acelerador de tendencias y una de esas tendencias potentes que ya existía antes, pero que la pandemia ha reforzado enormemente, es la reestatalización del mundo. Es decir, el reforzamiento del poder de los Estados. Me parece que es un tema muy importante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hemos visto los grandes organismos multilaterales han fallado en la gestión de la pandemia, falló la OMS, las Naciones Unidas, el G20, incluso la Unión Europea al principio tropezó y estuvo bastante torpe en los primeros meses. Como consecuencia de todo eso, las sociedades se han refugiado dentro de sus estados como un caracol dentro de su concha. Han encontrado el refugio dentro de lo conocido, buscando la seguridad, se han metido dentro de los estados y los estados han reaccionado por varias razones. La primera de ellas es que son las únicas instituciones que tienen capacidad de movilizar los recursos suficientes para hacerle frente a la pandemia. Tienen recursos económicos, los han movilizado con toda velocidad, tienen recursos administrativos, burocracia, boletín oficial del Estado, tienen poder duro y tienen poder blando. Añade a eso los poderes de excepción que han adquirido como consecuencia de la necesidad de gestionar la pandemia. Poderes extraordinarios para gestionar la parte sanitaria y la parte económica. Añade el proceso de reestatalización de la economía, que inevitablemente se va a producir a la hora de luchar contra la crisis económica. Añade las nuevas tecnologías que permiten un control social fuerte. Consecuencia de todo esto, reforzamiento del poder de los Estados, reforzamiento ¿frente a qué? Frente a sociedades que están atemorizadas por una parte y atomizadas y dispersas por otra y por lo tanto con enormes dificultades para agregarse y para articularse. Consecuencia, un deterioro sin duda relevante de la calidad de las democracias, un deslizamiento hacia democracias iliberales y por lo tanto una tendencia por lo demás que ya veíamos hace tiempo, la pérdida de fuerza de lo que fue la tercera ola de democratizaciones del mundo. Esa tendencia ya venía y se ha reforzado. Esta misma mañana
Esta misma mañana he recibido un último informe de Freedom House. Como saben todos, Freedom House es la ONG americana que monitoriza el estado de la democracia en el mundo, y lo que nos dice es que en al menos 80 estados democráticos se está produciendo ese deslizamiento, y que ciertamente los estados están aprovechando los poderes de excepción que les está brindando la pandemia para introducir mayores controles y, por lo tanto, generar un deterioro del respeto de los derechos humanos, de la división de poderes, en definitiva, de las libertades democráticas. No quería simplemente señalar esta idea, que me parece que es muy importante, porque ese mayor poder de los Estados se manifiesta hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro han adquirido más poder, pero también hacia afuera, porque los organismos multilaterales y los organismos internacionales están fallando. Es decir, el mundo es más interestatal. Incluso la misma Unión Europea, me atrevo a sugerir, luego lo podremos hablar, es una unión más interestatal que propiamente federal. Bien, para comentar estas cosas, y no me importa nada comentar también este tema de la reestatalización del mundo, tenemos a tres ponentes, dos presentes, uno virtual. Uno es un cintanquero profesional, Robin Niblett, trabajó primero en el CSIS, luego ha trabajado ahora lleva ya muchos años de director de Chatham House, es miembro del Consejo Científico, estamos muy orgullosos de que sea miembro del Consejo Científico del Instituto Elcano. Bruno Masáez es portugués, es un mixto de político y cintanquero, ha sido nada menos que secretario de Estado para Asuntos Europeos en Portugal, el equivalente a ministro de Asuntos Europeos. En este momento está más bien trabajando como consultor y como analista, lo ha sido en Carnegie Europe, en este momento lo es en el Hudson Institute y en otras instituciones. Y finalmente Rebeca ya la conocemos todos, buena amiga de todos. Rebeca es... ¿Dónde la tengo? Te he perdido, Rebeca. Bueno, en fin, no te he perdido porque te conozco. Política costarricense, ha sido vicepresidente de Costa Rica, actualmente, como bien sabemos, secretaria de la SEGIB, de la Secretaría Iberoamericana. Bien, dicho esto, vamos con el primero. El primero va a ser Bruno Masáez. Bruno... Vamos a ver, tú has escrito un libro, The Dawn of Eurasia, el amanecer de Eurasia, en el que evidentemente analizas las relaciones entre Europa, China, Asia en general, y con el trasfondo evidentemente de la presidencia de Trump y de los Estados Unidos, ¿no? Y me gustaría preguntarte, la pandemia, ¿cómo está afectando a esos escenarios que tú dibujaste en un libro del 2018, por tanto, de hace muy poco tiempo? Bruno va a hablar en inglés, Robin hablará en castellano, y les adelanto que dispondremos después de un micrófono por si alguien quiere hacer una intervención. Me gustaría tener alguna posibilidad de una intervención por parte del público, de modo que luego le dedicaremos al menos 10 minutos, espero, a debate con la audiencia. Bruno, cuando quieras. Sí, voy a hablar en inglés, creo que haré menos errores en inglés. No hablo castellano así bien que Robin. What is happening in terms of global geopolitics? I like to think about the pandemic, trying to place myself and place ourselves 50 years, 100 years in the future. How will we look back to the pandemic, and how will historians think about the pandemic? Of course, at this point it's very difficult to be certain how the pandemic will be interpreted, but there are different scenarios, and I think one possible scenario is that we'll remember 2020 and the following years as the moment that China arrived as a superpower. And it seemed very clear to me from the beginning of the pandemic in February that the events would turn out in China's favor. And I think at the beginning, not everyone agreed with that. In fact, I remember many people arguing that perhaps even the Chinese Communist Party would collapse as a result of the pandemic, and the first few weeks were difficult for them. But now, 7 months later, I think that has become clear. China, and
I had just returned from spending a whole year in China, so I could imagine very vividly how the response would be. And the response was the response of an army, a social army. China is still, and probably will remain to a considerable extent, a revolutionary society. It's a society that is prepared to live in extraordinary times. And our societies in Europe and the United States are prepared to live in normal times. I think that's the difference. And what we saw in China was suddenly the tools were available. You have in China these neighborhood committees of the party, 90 million party members spread all over China. They are waiting to receive the instructions and waiting to do what is necessary to pursue national goals. You have, of course, a collective culture. That means that when the individual had to be put aside, he was put aside. Things that would be very difficult to accept here. We accepted lockdown, but we didn't quite accept to separate families, to throw people into hospitals the moment they were tested, to separate young children from their parents if the parents were tested. Things of this sort happen normally in China, and there wasn't even particular social resistance to this because it is understood as necessary for the greater good. And now, 6-7 months later, we see that China has managed to bring the situation under control. We don't know the exact numbers, but one thing we do know, if we have friends that we are in regular touch on WeChat, we know that life is back to normal. People go to rock concerts, they go to nightclubs, and life is very much back to normal. The economic figures, also subject to some skepticism, they show us that China is already growing. In the second quarter, 3.2% of GDP growth. We see that exports are booming. August 2020 compared to August 2019, Chinese exports grew 9.2%. So what is happening is clearly that China is now occupying greater and greater segments of global value chains, entering into new value chains, growing its market share in many areas, precisely because many other countries had to stop their industries or reduce their activity. We see that China has become very active in many geographies where Chinese help and Chinese economic power is now the only way to get out of the crisis. I think of countries like Russia and Indonesia that had resisted Chinese economic power for a long time and that now are resisting less because they need Chinese money, they need Chinese investment. In many markets, the only way to get access to supplies is through Chinese companies. There's the ones that are operating normally. We saw how India economically has suffered from the pandemic and has some of the worst numbers in terms of GDP in the second quarter. Well, this is something that I am sure is being received in Beijing with some satisfaction because obviously there's a very acute economic competition in many areas between India and China regards India as a potential competitor in the future. So I would say that so far things have worked rather well for China, and I wonder if this isn't in fact one of the fundamental elements and aspects of the pandemic, and one of the elements that we'll remember in the future. I haven't talked so much about the impact in the US. I'm not as negative as many commentators, but it's still the case that American prestige has suffered globally. We used to think about the United States, and particularly its health system, as socially unfair, that many people were excluded, and many people lived without health insurance and without access to health. But we didn't think that the healthcare system was inefficient. On the contrary, we thought that it was extraordinarily efficient. It had access to capital, had access to the better professionals, best professionals in the world, had access to the best universities in science and medicine in the world. So it was a surprise, I think, for everyone that the country still seems unable to respond. And it's a question why. I'll conclude very quickly. You said at the beginning, and it's a very interesting place to start, that we knew the pandemic was going to happen, but we were not able to react. And I think what the pandemic taught us is that the big problems facing us always end up being political.
They are not technical problems. And even if we have the technical tools, whether the political will is there, whether the political organization is there, whether the political unity is there, is a big question. And clearly the United States so far is struggling with the pandemic because the way the political system has received the pandemic has been along the lines of the usual cultural wars, along the lines of Democrat-Republican conflict, along the lines of the reality television show that Trump has assembled in the White House. And that's the reason I think that it struggles so much. China has had its own problems and will have problems in the future, but so far seems to be coming out of the pandemic better than it went in. Sí, en definitiva es que China está ganando puntos en esta pugna, la trampa de Tucídides, y no tanto como se dice con frecuencia porque Estados Unidos lo haya hecho mal, sino porque ella lo ha hecho bien, lo cual es distinto y muy relevante. Pasemos a otro nivel. Robin, quería comentarte un par de cuestiones, ¿no? El eslogan, el logo del Foro La Toja es el vínculo atlántico, ¿no? El otro día, hablando con Rebeca, me preguntaba por el vínculo atlántico y yo me acordaba de ese comentario que hizo Gandhi cuando le preguntaron que qué opinaba sobre la civilización occidental, y dijo: "It's a good idea", es una buena idea esta de la civilización occidental, a ver si la ponemos en marcha, ¿no? Pues con esto del vínculo atlántico me empieza a parecer lo mismo, es una buena idea, ¿no? Quería preguntarte por el estado del vínculo atlántico. Desde la perspectiva de Londres, del Chatham House, tú tienes una visión importante. El Brexit es un elemento que distorsiona además la conexión atlántica. Y quería aprovechar también para preguntarte por la globalización, desglobalización. Tú has escrito hace poco que estábamos ante el fin de la globalización, al menos tal como la hemos conocido, que es un elemento importante también del vínculo atlántico, porque ese vínculo atlántico en buena medida es un vínculo comercial, económico, tecnológico, cultural, etcétera, y por lo tanto una globalización en un sentido muy profundo. Me gustaría preguntarte por el vínculo atlántico y por el proceso de desglobalización, eventual de desglobalización. Pues muchas gracias, Emilio. Encantado de estar con ustedes. Bueno, estar virtualmente con ustedes, pero lástima de no poder estar físicamente con ustedes para este segundo foro. Y mis buenos deseos a todos del equipo y a José Piqué, que me invitó hace un año, y lástima que no estoy con ustedes en esta situación excepcional. Pero, Emilio, para tus dos preguntas, si puedo hacerlo al revés, porque mira, creo un poquito mejor de hablar del lado macro, digamos, de la desglobalización y terminar más con el vínculo atlántico. Lo que yo diría de lo primero es que no cabe duda de que la globalización ya se estaba deshaciendo antes de la COVID. Bueno, yo soy partidario de este punto de vista, digamos. Como tú decías antes, los que piensan que COVID está acelerando y esos que piensan que es algo nuevo. Yo diría que está acelerando. Y rápidamente, ¿qué es lo que teníamos antes del COVID que está acelerando? Tenemos que hablar del cambio climático y la respuesta de los gobiernos, especialmente los gobiernos del Occidente, hacia el cambio climático, que va a cambiar el sistema de comercio mundial. Si la Unión Europea y la Comisión Europea va avanzando con sus planes de meter unos nuevos ajustes de precio de importes por su contenido de carbono, que han dicho que van a hacer, para intentar de hacer un mercado más equilibrado entre esos países que están tomando medidas contra el cambio climático y los que no lo están haciendo, incluso la China, no tanto como otros. Esto va a cambiar completamente el escenario, digamos, para el comercio mundial, incluso para un país como el Reino Unido, que se encontrará o fuera o dentro de este nuevo mercado del carbono. Bueno, una cosa que ya estaba ahí antes de la crisis del COVID, que ya va a acelerar después. La automatización de todo, la tecnología, la digitalización del trabajo. Esto ya ocurría antes de la crisis, pero pone menos importancia en el comercio y más en lo que se puede hacer cerca y virtualmente de punto de vista económico. Tercera cosa,
claro, los Estados Unidos ya estaban retirándose antes del COVID del liderazgo del sistema de comercio mundial. Si vemos lo que está diciendo el candidato Joe Biden está diciendo que va a dar ventajas de impuesto a las compañías, las empresas americanas que guardan trabajo dentro de los Estados Unidos. Esto ya lo está prometiendo hoy. No necesitamos a Trump para ver un cambio fundamental de los Estados Unidos en su punto de vista. Y claro, lo que vemos es China viendo a este cambio de posición americano, viendo la continuación de una guerra digital entre los Estados Unidos y la China, que va a continuar, que sea Biden o Trump que gana, una China que está pensando ahora en la próxima etapa china, y me interesaría ver lo que dice Bruno de esto, la próxima etapa china será más convertirse en un Estados Unidos, se puede, dependiéndose mucho menos de la exportación y mucho más del consumidor chino. Y están haciéndose mucho más autónomos económicamente que antes. Y mucho de la globalización antes se hacía a base de la emergencia china en los mercados globales. China está cambiando. Entonces, mira, el COVID es una aceleración de todo esto, por las razones que ya sabemos y no los voy a repetir. Pero estructuralmente lo que cambia es que todos los países que tenían mucho invertido en el sistema multilateral económico, que se ve en la OMC y IMF y todo, tienen menos inversión ahora, sacan menos ventaja de los sistemas multilaterales que antes. Quieren más posibilidad de hacer lo que ellos quieren. Y esto, claro, no solamente los Estados Unidos, pero otros países también. Y lo que veremos es incluso, yo diría, la Unión Europea buscando cómo protegerse en este mundo más feral, más animalista, más la ley de la jungla, ¿no? Y en este sistema veremos un mundo muy diferente. Ahora, lo que me preocupa lo máximo es cómo los países emergentes, los emerging markets en Asia y los pre-emergentes mercados, digamos, del continente africano, ellos serán los que sufren el máximo. No voy a decir más de esto porque creo que Rebeca está en una buena posición de comentar sobre este asunto. Es una de las cosas que me preocupa. Pero también creo que veremos, como tú decías antes, unos cambios fundamentales. Europa sí va a tener que integrarse aún más que antes. Y escuchaba un poquito antes la intervención de Enrico Letta, que decía, y creo que tenía razón, que la Unión Europea está acelerando su integración interna y gracias al Reino Unido no estando ahí, y hay que admitir. ¿Cómo es que me estoy imaginando cómo el Recovery Fund se podría aceptar si hubiese un miembro 28 de la Unión Europea hace unos meses? Mucho más fácil si nosotros ahí, no cabe duda. Entonces, esa integración para que Europa se puede hacer un poquito más fuerte en este mundo más competitivo, esto ya será una aceleración que hemos visto. Pero, esta aceleración no se está convirtiendo en una política exterior de la Unión Europea. Ahí no lo veo para nada. Miramos en la situación en el Mediterráneo del Este, eso no es una integración de la política externa. Y esto viene a la situación con China. Una cosa donde no estoy de acuerdo con muchos de los ponentes que he oído. Ayer estaba en Berlín, mi primer viaje externo, y claro, podía volver a Inglaterra y salir otra vez. Si vengo a España me encarcelan para 14 días. Entonces tenía que escoger. Y disculpas, José, por haber escogido Berlín por esta razón. La toja mucho mejor. Pero lo que yo oía ahí es de Enrico Letta y de muchos de los ponentes en Berlín, es que Europa tiene que ponerse en el medio, encontrar una tercera posición de no ser una colonia, como decía Enrique Letta, entre los Estados Unidos y la China. No estoy de acuerdo. Y esto viene, Emilio, a lo que tú decías antes. El vínculo atlántico no se debe ni se puede deshacer.
Porque al fin y al cabo, los países de Europa, incluso Gran Bretaña, el Reino Unido y los Estados Unidos y otros aliados que tenemos o en Canadá o Australia o Sur Corea, somos democracias, cada uno pasando por su momento difícil. Pero no debemos pensar de Europa en este nuevo mundo post-COVID entre China y Estados Unidos, o digamos del mundo atlántico. Yo diría que tenemos que pensar cómo podemos reforzar los vínculos atlánticos, porque no es que estoy en contra de China, pero el sistema de China es completamente diferente al sistema de las democracias liberales. Y entonces, de ese punto de vista, yo diría que es muy, muy importante intentar de mantener esos vínculos todo lo que podamos. Ahora, para Gran Bretaña, para el Reino Unido, claro, esto va a ser un tiempo muy difícil. Ya tenemos el golpe de Brexit, que no vamos a tener que empezar a pagar realmente hasta principios de enero del 2021. Pero si tenemos el precio del COVID y no llegamos a acuerdo, sería un desastre. Por eso yo creo que tendremos un acuerdo. Aunque sea un acuerdo muy mínimo, habrá un acuerdo. Y mientras tanto, después, mira, la realidad es que en tanto que hay divisiones globales y en tanto que hay divisiones también en la Unión Europea en sus políticas externas, habrá sitio para un país como el Reino Unido para tener su voz. Esta voz será un poquito más floja, más complicada, tendrá que hacer más esfuerzos, pero habrá una voz interesante, yo diría. Pero de eso podemos hablar más tarde. Ya he hecho mis 10 minutos. Voy a parar aquí. 8 minutos, lo voy a parar. Muchas gracias. No, yo comparto contigo la idea de que la posición de Europa no puede ser equidistante. En la tensión, digamos, de la Tucídides entre Estados Unidos y China, no debería ser equidistante. No es un mero mediador. El reparto de papeles es más bien policía bueno, policía malo. Es decir, Europa es la parte blanda, pero la alianza sólida tiene que ser inevitablemente con aquellos con los que compartimos valores, libertades, democracia e intereses también, ¿no? Y aunque Estados Unidos pues, no está en su mejor momento, vamos a ver qué pasa en las elecciones, ¿no? De todos modos, me gustará más adelante preguntar a Bruno qué opina sobre este digamos, papel que le estamos asignando tú y yo con mucha generosidad a Europa. Digo con mucha generosidad porque necesitaría cierto nivel de autonomía estratégica para empezar a jugar así, como tú bien señalabas. No parece que en política exterior esto sea fácil de conseguir. Pero me vuelvo a Rebeca. Rebeca, ¿qué papel juega América Latina en todo este tinglao, en todo este escenario? Tú y yo hemos hablado muchas veces, y lo sabes, en el Instituto Elcano hacemos reiteradas investigaciones sobre la presencia exterior de los países, en qué medida los países tienen presencia fuera, y también de los continentes, de las regiones. Lo hemos hecho para América Latina, lo hemos hecho para todo el mundo, y América Latina resulta ser la región con menos presencia exterior, justo un poquito por encima del África subsahariana y claramente por debajo del mundo islámico, del mundo árabe, etcétera, ¿no? Es decir, la América Latina no está en el mundo, no cuenta, no se la espera, pero sin embargo sería importante, es el 8% de la población, será otro tanto equivalente más o menos en términos de PIB. Para España, para Portugal, es un país que no es trivial en absoluto. ¿Qué se puede hacer desde la SEGIP? Tenéis ahora la 27 cumbre, ¿no? La tenéis ahora en Andorra. ¿Qué podéis hacer? Cuéntame. Bueno, 30 años de cumbres. Sí. ¿Cómo activas América Latina para que pese? Bueno, en primer lugar, el problema de América Latina es que no es ni muy, muy, ni tan, ¿verdad? Ni es una región que crece exponencialmente y por lo tanto representa, digamos, en este momento una gran oportunidad económica, y tampoco es una región pobre, está empobrecida, pero no es pobre, ¿no? Tampoco es una región de guerras, tampoco es una región. Entonces salimos en los titulares con algunos países, pero no como región en términos de ser considerada. Y es muy interesante que Robin, cuando habló del vínculo atlántico, habló del vínculo atlántico norte, no del vínculo atlántico sur. Mencionaste Asia, mencionaste África y no mencionaste América Latina. Dijiste que yo me iba a referir a eso, pero obviamente, ¿verdad? Hay un elemento ahí
de debilidad en el momento de pensar en América Latina. Y a mí sinceramente me parece que parte del tema es también cómo piensa Europa sobre América Latina, ¿verdad? Donde sigue siendo cierto que España y Portugal son los que nos apoyan en la Unión Europea, y solo ustedes, a veces Italia, A veces. ¿verdad? Y Francia y Alemania, que estaban aumentando su cooperación con América Latina, porque no todo lo que pasa en la Unión Europea es solo lo que pasa en las relaciones bilaterales, y hay que tener un ojo también sobre eso. Alemania y Francia sobrepasaron a España en términos de la cooperación con América Latina en los últimos años. O sea que estaban invirtiendo y volviendo a América Latina. Alemania se está retirando, pero Francia sigue ahí, ¿verdad? También hay que considerar que estas dos pilares, digamos, de la Comunidad Europea tenían una posición con América Latina bilateralmente distinta a la que defendían dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ahí hay un tema que yo creo que merece un poco de reflexión y de más análisis. Ahora, mi pregunta es, si vamos a un mundo, como un poco yendo en la dirección de lo que decía Robin, en lo que decía Bruno, si vamos a un mundo en el cual vamos a tener que defender ciertos valores, yo me pregunto con quién se va a aliar Europa en esa dirección, si no es con América Latina. O sea, en el concierto de las naciones, cuando vayamos a discutir la nueva arquitectura internacional, que habrá que hacerlo de una manera o de otra, no hemos sido capaces de cambiar el multilateralismo de Bretton Woods, que es parte de la debilidad del sistema multilateral en estos momentos, ¿no? Bueno, pero cuando vayamos a eso no vamos a discutir solo intereses, vamos a discutir visiones de mundo que son distintas. Y yo me pregunto si Europa está pensando bien en la estrategia futura al marginar a América Latina de esa estrategia y de esa geopolítica. Si el vínculo atlántico será solo con Estados Unidos, entonces Europa le dejará a Estados Unidos la intermediación con América Latina para la construcción del nuevo multilateralismo o de la nueva geopolítica. Esa, digamos, sería una pregunta que Europa también tendrá que hacerse. Pero déjame ir un poco también a algunas cosas que dijiste, Emilio. Una es que voy a decir un poco audazmente, porque yo no soy historiadora, que a mí sí me parece que hay un cambio radical, no solo un radical uncertainty. Yo sí creo que nosotros estamos realmente viviendo el inicio del siglo XXI. Muchos dicen que eso fue con la caída de las Torres Gemelas, porque tal vez los siglos no empiezan cronológicamente. Empiezan muchas veces. Sí, no empiezan cronológicamente, empiezan muchas veces. Pero lo cierto es que de alguna manera todos sentimos que el siglo XX comenzó con la Primera Guerra Mundial y con la pandemia también en casi al mismo momento. Yo creo que para la vida de la gente, para nuestra cotidianidad, que es en la percepción nuestra de si efectivamente estamos entrando a un nuevo mundo, este es el inicio del siglo XXI. Es cierto que se han acelerado las tendencias, pero yo me pregunto, ¿y cuándo la tendencia se convierte en otra cosa? ¿O siempre es tendencia? Yo siento que sí hay un salto cualitativo, que hay una cristalización de las tendencias que veníamos viendo en el mundo de la tecnología y en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Creo que sí hay un salto cualitativo en este momento, que esa aceleración ya no es simplemente un quantum adicional, sino que ha dado un cambio cualitativo en la vida y en la percepción de la gente. Y ese inicio, digamos, de alguna manera, del siglo XXI que nos mete en una nueva época, me parece, con algunas de las cosas que se han dicho, yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dijiste sobre la revalorización, digamos, del Estado y tal. Pero a mí me parece que estamos viendo cosas en muchas direcciones,
Voy a dar un ejemplo sobre mi región. En América Latina, al principio de la pandemia, lo que hubo fue un aumento de la popularidad de la mayoría de los presidentes, que comenzaron a tomar medidas en la pandemia y tal. Esa popularidad ya se esfumó. O sea, ahora que hay que enfrentar las consecuencias de la pandemia, entonces vuelve la polarización, vuelve el enfrentamiento, vuelve el desencanto con la política. O sea, tampoco es que esta reestatización o este fortalecimiento del Estado va a ser tan permanente como algunos lo sugieren. Ojalá, ojalá. ¿Okay? Lo segundo es que creo, no sabemos, yo creo que habrán, yo creo que al igual que nos pasó en el siglo pasado, veremos tendencias en direcciones distintas. Aquellos estados que tenían más capacidades para enfrentar esta pandemia saldrán mejor parados en ese sentido que aquellos que tuvieron muchas debilidades para poder atender las necesidades de su población. Me parece que no va a haber una cosa tan generalizada como se ha hecho creer. Creo que veremos muchas cosas diferentes, como las vimos en el siglo pasado después de la gran crisis, donde tuvimos los autoritarismos más permanentes que hemos visto durante este tiempo y también vimos el resurgir de democracias como sucedió en Europa. Pero no sucedió así en el mundo entero. O sea, vimos distintas cosas y creo que veremos cosas diferentes. Y mi último punto es que no debemos confundir lo estatal con lo público. O sea, yo creo que lo que va a haber es una revalorización de lo público como aquello que construimos en conjunto. O sea, que en esta pandemia se ha dicho hasta la saciedad que no saldríamos solo con la acción del gobierno. Tenemos que salir con la acción de la ciudadanía y de su comportamiento. Tendremos que salir con la intervención de las empresas. Probablemente nunca nuestro futuro ha dependido tanto de la calidad de los liderazgos en todos los sectores, en el Estado, en el mercado y en la sociedad, como dependemos hoy en día. Así que a mí me parece que es temprano para saber con qué mundo y que la diversidad que vamos a ver en ese mundo va a ser mucha, y la pregunta es dónde nos vamos a colocar nosotros y con quién, con cuáles alianzas y para hacer qué, para empujar en qué dirección. Y esa es la pregunta también que yo le hago a Europa, que sí es cierto que se ha reforzado su unión, cosa que aplaudimos, es una forma de multilateralismo que nos da esperanza, pero si Europa en ese multilateralismo lo que va a hacer es aislarse del resto, pues no podrá cumplir ese papel que Robin y vos le han asignado, porque seguirá viéndose a sí misma y poniendo barreras a los demás, porque esos demás no tienen ni la forma de vida o las capacidades que Europa va a exigir para esas alianzas. Y el Mercosur es un claro ejemplo de eso, y el convenio y el acuerdo de Mercosur es un claro ejemplo de eso. Como sabes, yo he defendido en muchos sitios que Occidente tiene tres patas: Europa, América del Norte y América Latina, y que esa es la que falta. Lo que pasa es que América Latina tampoco se muestra muy proclive a jugar ese juego. Esa es otra cuestión, ¿no? Sí, la sensación que yo tengo. ¿Cuál América Latina? Bueno, es decir, los países de América Latina no se ponen de acuerdo en el ámbito de Naciones Unidas. En el G20 hay 3 países latinoamericanos, no se ponen de acuerdo en ningún momento. Es decir, América Latina no se articula ni dentro de ella misma ni con el resto para tener posiciones comunes. Insisto en lo que te señalaba antes, es una región muy ensimismada. Es cierto en los últimos años, es cierto, pero cuando no fue así tampoco la conducta de Europa cambió. Es cierto que en los últimos años hay una gran fractura en América Latina para llegar a consensos. Probablemente los únicos que llegamos a un consenso, en donde llegan a un consenso es con nosotros. Con vosotros. Es en la iberoamericana. Probablemente en este momento somos el único espacio donde efectivamente podemos firmar todavía declaraciones por consenso en América Latina. Bruno, yo quería volver a lo que estábamos discutiendo antes con Robin, y es el papel de Europa en ese magno escenario macro histórico que es la tensión geoestratégica que está articulando el mundo, que es la tensión entre Estados Unidos y China, que es
Pues tiene muchas dimensiones, tiene una dimensión de seguridad, tiene una dimensión tecnológica, una dimensión comercial, muchísimas. Bueno, y Europa está en cierto modo atrapada. También América Latina, por cierto, pero Europa sobre todo está atrapada. No sabemos bien qué papel jugar, no sabemos bien si podemos jugar un papel. El tema de la autonomía estratégica es un tema central. ¿Hasta qué punto la tenemos o la podemos tener? ¿Cómo ves ese papel de Europa en ese escenario? Inmediatamente después voy a preguntarle al público si quiere alguien formular una pregunta. Tenemos 10 minutos, no más, y con eso tendríamos que dar por terminada la sesión. De modo que si alguien quiere formular una pregunta, que levante la mano y le podrán pasar el micro para después de la contestación. Bruno, cuando quieras. Well, I agree with Robin that, well, in a scenario where there's a question about values, and Europe and the United States are going to be on the same side, if there's a question of a new Cold War, where it's really a clash about the final shape of world politics and whether democracy or authoritarianism will win in the end, then there will be no question. But it's still not entirely clear that we are in a new Cold War or that we will be in a new Cold War. And in a different scenario, it's possible to think of different ways in which America and Europe will deal with China, short of a Cold War, short of an existential clash. It is possible, it seems likely, that Europe is going to be more interested in continuing to have close economic relationship with China, and that the United States, with Trump, with Biden, will be tempted by the idea of decoupling, and will try to pursue it as far as possible. Might not be able to pursue it all the way, but as far as possible. Officials in Brussels have made it very clear, in public and in private, that they are not interested in decoupling, that they think it's still possible to have a close, vital economic relationship with China, provided it's on a different basis. It has to be refounded. It has to be more reciprocal. China has to accept changes to the economic relationship. But that's a different debate from the debate that is happening in the United States. So, you know, I would put it this way. If things truly become existential with China, we'll be on the same side. If they don't become existential, there's still room for small differences. And in politics, details are also important. Let me make a quick comment on Latin America. I saw in my years in government that it's no longer exactly the case that only Portugal and Spain bring the voice of Latin America to the European Council or to the Council of Ministers. There's a number of countries, for different reasons, not for historical, cultural, linguistic reasons, but because they believe in globalization, and because globalization is under pressure almost everywhere. In Russia, in China, things were becoming difficult already 5 years ago, with many countries in Africa, with many countries also in Southeast Asia. We saw how the EU had trouble finalizing a deal with Vietnam because of questions of human rights. Countries like, I remember Sweden, I remember the Netherlands, were extremely interested in deepening the relationship with Latin America because it's a geography where they still saw opportunities for bringing countries together and for globalization. So I think provided politicians on both sides are able to take advantage of this, there's a certain potential there. Many countries in Europe, also in Central Eastern Europe, that at first you might not think that Latin America would be the top of their list, but for different reasons, because they want to expand business opportunities and they want to expand European power. They'll be interested in that. Am I optimistic about Europe? Well, for a long time I've thought that Europe, the European Union, will need a geopolitical crisis in order to develop the tools, integrated tools of foreign policy and defense. Just as we needed the Eurozone crisis to develop the tools that we have now, I think we will need a geopolitical crisis. Now, the good or the bad news is that I think that geopolitical crisis is approaching. 5 years ago, we used to say that the borders on Europe were unstable and in turmoil. And by borders of Europe, we meant Syria and Iraq. And now we continue to say that the borders of Europe are unstable, but by the borders of Europe, we more or less mean now Crete and Brest on the Polish-Belarusian border. So in many respects, we're already inside the borders of Europe, at least when it comes to the Eastern Mediterranean question. And let me just finish with a joke about think tankers that I first heard from Ivan Krastev that talked earlier today, but
from what I saw, he didn't tell this joke, so I will. And Robin will appreciate it. Two think tankers meet, and the first one asks, do you know this about COVID? Can you understand what is happening with COVID? Do you understand where we're going after COVID? And the second think tanker says, oh, I will explain it to you. I will explain it to you very easily. First think tanker, oh, I can also explain it. I meant understand. And I think that's more or less where we are. All of us here and in London and everywhere, we can come up with some explanations, but whether we actually understand what is happening, I have many doubts. It's in some respects still too early. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Jaime, por favor. Aquí. 5 minutos. 10 como mucho. Así. Caray, las nuevas normas. No, pues me ha parecido perfecto lo que ha dicho Niblet sobre el statement que ha hecho Letta, que poner en el mismo barco a Estados Unidos y a China, pues a mí no me parece justo, ¿no? Porque Europa y Estados Unidos forman parte de lo que es Occidente, comparten valores, derechos humanos, Estado de Derecho, democracia, y China no tiene nada que ver, ¿no? A mí lo que no entiendo es cómo no se habla de otros factores que otros países que sí que tienen quizás más capacidad de desestabilizar a Europa. Básicamente, hoy en día, Rusia, nadie habla de Rusia, y otra cuestión que quizás no es para ahora, pero sí que hay que tenerla en cuenta, que es la germanización de Europa, ¿no? Que es a mí un tema que me preocupa muchísimo, porque Europa está cogiendo una vía muy alemana. Los ingleses, con todo su cinismo y toda su forma de ser, hacían una especie de balance con los alemanes, y al desaparecer los ingleses nos hemos quedado muy en manos de un país que tiene muchas cosas buenas, pero la historia nos dice que tenemos que ir, como mínimo, ser un poco precavidos, ¿no? Bueno, dejo ahí esos dos comentarios y me gustaría saber vuestra opinión. No, un comentario inicial es el problema de China es que son 1.300 millones y hay que hacerle sitio. De algún modo les tenemos que hacer sitio. No es fácil, pero habrá que hacerle sitio. Respecto al otro, no sé si Robin quiere contestar las otras preguntas. Robin. Sí, pues mira, encantado de poder decir algo rápidamente. Rusia no se menciona frecuentemente simplemente porque, de mi punto de vista, pero creo que es un punto de vista bastante objetivo, es un poder que no añade nada bueno en el mundo. Es un país estratégico y tiene un poder estratégico porque el poder está tan concentrado en pocas personas en el Kremlin y tienen el poder hidrocarbono de todas sus exportaciones y su poder militar, pero lo utilizan para debilitar a los países en su entorno e intentar de aumentar su influencia global, pero para razones enteramente defensivas. China es más complicado. China, por su tamaño, aunque es un sistema completamente contrario al nuestro en el Occidente y en todos los países democráticos del mundo, es un país que, porque es tan grande, puede hacer win-win, ¿no? Puede hacer, de los dos lados pueden ganar, porque saben que su sistema siempre, piensan que su sistema va a sobrevivir. Entonces, Rusia siempre se deja, yo diría, no sé si Bruno y Rebeca están de acuerdo, siempre se deja lo último de hablar, porque realmente es hablar de algo negativo, lo voy a decir muy sencillamente. Lo de Alemania y el impacto venir de Berlín ayer fue el Munich Security Conference, que es bastante conocido. Han publicado ayer un reportaje sobre el futuro de la Alemania y su política exterior. Entonces vale la pena leerlo porque se están buscando todo el tiempo cómo tener una voz más de liderazgo.
Y lo que yo decía muy sencillamente es, tendrían que ser contentos con ser un soft power. Porque el soft power de Alemania es un poder mucho más moderno, un poder que se acepta más fácilmente, pero es que hay otros países que siempre les dicen que tienen que hacer más, y especialmente los americanos. Entonces, si Biden gana, veremos este Germanization, como lo dijo Jaime, posiblemente será algo aún más potente. Y ese vínculo atlántico entre, digamos, por lo menos, por lo que decía Rebeca, por lo menos entre Europa y Estados Unidos será un poquito más complicado. Hay unos vínculos muy estrechos entre el campo Biden y los políticos alemanes, que viene en parte del Munich Security Conference y todas las visitas que los senadores hacían cada año ahí. Entonces yo diría hay que buscarlo aún más. Si te preocupa, Jaime, tienes que preocuparte aún más si gana Biden y menos si gana Trump. Lo último que iba a decir sobre una cosa, y disculpe Rebeca por haber dejado Latinoamérica un poquito fuera, una perspectiva de Londres que es inevitable un poquito, aunque tenemos programa ahora en Latinoamérica en Chatham House que no teníamos antes. Estoy un poquito de acuerdo con lo que decía Emilio. Es una región que se marginaliza ella misma, yo diría, no solamente nosotros. Pero el gran desafío o reto del futuro, y la pregunta para todos, y que si yo puedo dejarlo a Emilio con vosotros, como no estoy ahí, y si miramos al impacto del COVID global en la década, ¿encontraremos o no un mundo más hemisférico? Porque si tendremos cadenas de suministro más cortos para ser más resilientes, no sé si es la palabra española, ¿no? O resilient. La hemos aceptado. Vale, gracias. Si estamos buscando cadenas más resilientes, lo lógico sería China con todo el lado asiático, aun si no están de acuerdo políticamente, se necesitan. Será Europa, yo diría, con el continente africano, que tenemos que preocuparnos lo más de todo. Y lo digo de británico, estamos muy al norte. Pero ese vínculo económico entre África, Europa será fundamental y puede ser más corto después del COVID. Pero me pregunta para Rebeca y todos, es si la integración hemisférica se hará del lado entre Estados Unidos y Latinoamérica. Porque eso sería casi lógico. Ahora, la lógica no gana mucho en la política exterior, pero vale, Emilio, perdón por haber dicho tanto. No, muchas gracias. Gracias, Robin. Tenemos exactamente, ya empiezan a avisarme 5 minutos exactos, por lo tanto, tiempo para una última pregunta y una contestación muy rápida. Y luego, Jaime, te comentaré sobre Rusia, pero no tengo tiempo de hacerlo ahora. Adelante, Fernando. Sí, Emilio, muchas gracias y enhorabuena a los 4 por el panel, es excepcional. Yo quería hacer una pregunta muy concreta. Creo que no hay duda de la eficacia del sistema chino desde el punto de vista económico. Es un hecho incontrovertido. Pero siempre existe la duda de si socialmente y políticamente aguantará o se desestabilizará. Siempre oímos que el pueblo chino es un pueblo especial, que tiene una cultura diferente, pero lo cierto es que a los chinos parece que les gusta la democracia. Antes teníamos el caso de Taiwán y ahora vemos en Hong Kong como cuando la cosa se da marcha atrás, pues la gente protesta y pretende seguir viviendo con unos parámetros de vida occidentales. Y mi pregunta era esa, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Creéis que existe algún riesgo de que en China continental se pueda desestabilizar el régimen desde el punto de vista social y político como consecuencia? Yo te contesto rápidamente y le doy la palabra a Bruno, pero eso me recuerda a lo que se decía ante el franquismo. Esto no aguanta, y vaya, se aguantó. Pues lo de China es igual, año tras año, esto no aguanta, mira, se está aguantando. Bruno. Yes, there are authors that have been predicting the collapse for 20 years. I think the legitimacy is still high. It's my impression, talking to people there. But it could change. There are already some fault lines that are important. People do move the money out of China. That's not a really a demonstration of trust in the future of the regime. It's also the case that so far the argument that the Communist Party uses is that there are more urgent things than democracy, development, health, safety. But there's a dynamic where once those things are attained,
that argument will not work anymore. Then the most urgent thing might be democracy. And finally, I think the international environment is going to be less favorable. It will become increasingly difficult for China to have a working relationship with the United States and with Europe in particular, I think. So what that could mean is that the waters will be more agitated in the future. And we shouldn't necessarily extrapolate from the last 30 years because China had a very favorable external environment and the CCP had a very favorable external environment. Fourth factor that I think could play a role, the Chinese Communist Party is still motivated and organized. Sometimes reminds me of the Order of Templars, Los Templarios, something similar to a religious order in some respect. But they are motivated and they have a sense of corps, of unity, and they work hard. It's not the Soviet bureaucracy. But that could change too. After one more generation, there's an element in institutions that are closed that they become more corrupt with time. So that is also an important factor. Of course, Xi Jinping is very concerned with that. The anti-corruption campaign is about that. But there's doubts whether that dynamic where as an institution gets older and older, and that I think was also the story of Franquismo and of Salazarismo, it tends to lose sight of the main purpose and the main goal. Muchas gracias. Nos quedan 20 temas, tenemos que terminar. A mí me hubiera gustado mucho profundizar. China hay que empezar a aprender a verla desde dentro, que me parece que es algo muy importante, y no solamente desde fuera, tratar de penetrar. Es una cultura enorme, muy rica, muy sofisticada, y tenemos que aprender a verla desde dentro. Rusia, me hubiera gustado también hablar. Rusia es una potencia sobrevalorada, como dijo Ama. Tiene un PIB como el de Italia. Italia puede ser una gran potencia mundial, pues no lo puede ser. Y Rusia es eso, ¿no? Me hubiera gustado hablar mucho más de África. Me parece que es fundamental. El futuro de África puede determinar en buena medida el futuro de la Unión Europea, pero no tenemos tiempo. Lo haremos en otra ocasión. El último comentario es: probablemente hace un año podríamos haber tenido casi la misma conversación que hoy. Y me temo que dentro de un año tendremos de nuevo casi la misma conversación que hoy. Y esto lo que nos da una idea es de la enorme, son como portaaviones que se mueven con dificultad, que giran con mucha dificultad. Es decir, la historia se mueve como placas tectónicas con enorme solidez. Pues muchísimas gracias. Gracias, Robin. Gracias, Rebeca. Muchas gracias, Bruno. Gracias a todos. Gracias. Moitas grazas. Bueno, pues la tarde ha sido muy completa, provechosa e interesante. Hasta aquí las mesas de hoy. Mañana nos queda la última jornada de este segundo foro La Toja. Volveremos con una mesa sobre reconstrucción, la tercera, con nuevas voces que escuchar. Nos acompañarán varios presidentes autonómicos, porque las autonomías en esto de la pandemia y gobernar la pandemia, pues también tiene mucho que decir. Además, tendremos una conferencia de clausura de Josep Borrell y el presidente Pedro Sánchez nos acompañará junto al presidente del Foro La Toja, Josep Piqué, para clausurar las jornadas. Pero eso será mañana. Feliz cena, descansen. Nos vemos tempranito a las 9:30. Hasta mañana.